Seguramente lo has visto en casi todas las películas sobre la Primera Guerra Mundial. Su silueta característica remite de inmediato a esa época. Una forma pesada y tubular que recuerdas a un cañón de artillería y un gran cargador de disco, similar a una tapa blindada de escotilla. Pero bajo esa apariencia reconocible, se esconde una historia que pocos conocen, porque esta ametralladora fue en muchos sentidos una ilusión y una paradoja. No la creó un combatiente de primera línea, sino una persona con formación médica que cambió el bisturí por la mesa de dibujo al considerar que la eliminación técnica del enemigo resultaba más interesante que salvar vidas individuales. Su famoso y voluminoso revestimiento alrededor del cañón no era en absoluto una armadura. En realidad, se trataba de un sofisticado bombeo de ingeniería que utilizaba la física del disparo para proteger y mantener con vida al propio mecanismo. Y aquí se esconde uno de los hechos más impactantes. Este diseño estadounidense fue rechazado por su propio país, y su creador, decepcionado y humillado, se vio obligado a cruzar el océano para ofrecer sus ideas a las potencias europeas. La ironía de la historia se manifestó más tarde, cuando estalló la Gran Guerra y Estados Unidos tuvo que gastar sumas colosales para volver a no obtener el derecho de producir un arma que antes había descartado. Fue entonces cuando surgieron las preguntas. ¿Qué secreto ocultaba el revestimiento de aluminio y cómo una ametralladora concebida para un ejército terminó convirtiéndose en el símbolo de otro? En la historia militar existen armas que hablan por sí solas, y esta es una de ellas. Es imposible confundirla con otra, ya que su carcasa maciza en forma de tubo y su característico cargador plano de disco en la parte superior la convirtieron en un icono de la guerra de trincheras y en una de las primeras ametralladoras aéreas verdaderamente eficaces. Su aspecto pesado y casi torpe daba la impresión de una fuerza destructiva oculta en su interior, aunque esa apariencia era engañosa, porque a pesar de su tamaño, resultó ser un avance técnico, y además su origen no estuvo directamente ligado a la persona cuyo nombre acabaría llevando, ya que todo comenzó con un fracaso. Los orígenes de esta historia se remontan al inventor estadounidense Samuel Neal McLean, médico de formación, que de manera inesperada se interesó por la creación de armas y decidió desarrollar un sistema automático capaz de competir con las pesadas ametralladoras de trípode, pero que al mismo tiempo fuera móvil y manejable por un solo soldado. A comienzos del siglo XX, presentó una ametralladora que parecía prometedora. Se basaba en el uso de la energía de los gases de la pólvora para la recarga y en la refrigeración por aire, lo que hacía la estructura más ligera que las alternativas con refrigeración por agua. Sin embargo, en la práctica el sistema distaba mucho de ser ideal, ya que tras un fuego prolongado, el cañón se sobrecalentaba, la precisión caía bruscamente y aumentaba el número de fallos, lo que hacía que el arma perdiera fiabilidad en combates largos. A esto se sumaba la complejidad de la construcción, que encarecía la producción y exigía un mantenimiento cuidadoso en condiciones de campaña. Por lo que, tras intentos fallidos de mejora, el ejército estadounidense optó por modelos más simples y probados y abandonó el proyecto. Parecía que la historia debía terminar ahí, pero en 1909, la patente llegó a manos de alguien que supo ver potencial en el fracaso. El coronel Isaac Lewis, que comprendía bien las necesidades reales del soldado. Él interpretó los planos de McLean no como un error, sino como una base de trabajo, y se centró en el punto más débil del sistema, la refrigeración, proponiendo una solución mecánica radical, que no solo cambió el aspecto exterior de la ametralladora, sino que se convirtió en su rasgo distintivo. En la práctica creó un diseño nuevo, conservando solo los principios generales de la automatización por gases, y desarrolló un esquema en el que los gases se desviaban bajo el cañón y controlaban todo el ciclo de funcionamiento, mientras que la tarea clave, combatir el sobrecalentamiento, se resolvía mediante un revestimiento de aluminio con aletas de radiador que aspiraba activamente aire frío gracias a la depresión generada por el disparo. Cuanto más intenso era el fuego, más eficaz resultaba el sistema de refrigeración, lo que hizo el arma más ligera y fiable,
que las equivalentes con radiadores de agua. El segundo gran avance fue el sistema de alimentación, con un cargador de disco superior de 47 o 97 cartuchos, en el que la munición se suministraba sin muelles, mediante una conexión mecánica con la automatización, lo que reducía el riesgo de interrupciones en condiciones de barro y frío. Todo ello proporcionó una alta cadencia y densidad de fuego, convirtiendo la ametralladora en un valioso medio para suprimir ataques, aunque no estaba exenta de defectos. El mecanismo complejo exigía un mantenimiento cuidadoso. La parte inferior abierta del cargador era vulnerable a la arena y la suciedad, y la capacidad limitada obligaba a interrumpir el fuego con frecuencia. Además, incluso la refrigeración por aire mejorada no evitaba el sobrecalentamiento durante disparos continuos prolongados, por lo que el arma seguía necesitando pausas. A pesar de ello, la ametralladora se difundió ampliamente fuera de Estados Unidos. Se convirtió en una pieza importante del armamento de los ejércitos europeos. Se utilizó activamente en las trincheras y en los primeros aviones. Y pasó a la historia como un ejemplo de cómo una idea rechazada puede transformarse en una leyenda. Los combatientes lo valoraban mucho por la combinación de potencia de fuego y movilidad, aunque no ocultaban que la limpieza era complicada y que el mantenimiento regular en primera línea se convertía en un problema constante. Aún así, incluso con estas desventajas, en tiempo de guerra, el Lewis resultó casi indispensable. Se utilizó activamente en las trincheras, se montó en tachancas y se empleó en la aviación, y fue precisamente la Primera Guerra Mundial la que se convirtió en su auténtico momento de gloria. Tras el fin de los combates, su trayectoria no se interrumpió. Simplemente pasó a un segundo plano, como si esperara una nueva oportunidad. Y aunque la ametralladora continuó en servicio, su antiguo prestigio fue desvaneciéndose gradualmente, ya que su diseño, pese a toda su genialidad, resultó demasiado complejo y costoso para tiempos de paz. La alta precisión de fabricación chocaba con las nuevas tendencias de la industria armamentística, donde la simplicidad y la producción masiva de piezas ganaban cada vez más importancia, por lo que con el tiempo el Lewis comenzó a ceder su lugar a modelos más modernos y sobre todo más baratos, como el checoslovaco ZB-26 o el británico Bren. Así, durante el período de entreguerras, la mayoría de los ejércitos lo relegó a la reserva, aunque su enorme margen de resistencia le permitió llegar a un segundo renacer. La Segunda Guerra Mundial, como tantas veces ocurre, exigió movilizar todo lo que pudiera disparar, y entre 1939 y 1941, cuando los aliados necesitaban urgentemente medios para defender sus territorios, se reabrieron viejos arsenales, y el Lewis regresó al servicio, considerado obsoleto pero aún potente y fiable. Utilizado por las milicias británicas y por las dotaciones de los barcos como arma antiaérea. En la Unión Soviética volvió a aparecer en manos de las milicias populares que defendían Moscú. Y este viejo soldado demostró una vez más su valor en un momento crítico. Su longevidad resultaba asombrosa, ya que incluso después del final de la Segunda Guerra Mundial, la ametralladora siguió existiendo, permaneciendo en los almacenes de muchos países como arma de reserva. Algunos ejemplares reaparecieron en conflictos regionales e incluso en manos de partisanos hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Se adaptaron a calibres disponibles, y esta capacidad de adaptación no hacía sino subrayar la fiabilidad fundamental incorporada por Isaac Lewis. La historia de esta ametralladora no es solo el relato de un arma exitosa, sino el ejemplo de cómo un avance de ingeniería surgido del fracaso fue rechazado en su país de origen. Encontró reconocimiento al otro lado del océano, y se transformó en un símbolo de victoria, demostrando que una sola solución técnica, en este caso, el singular sistema de refrigeración por aire y la original mecánica del cargador, puede definir para siempre la apariencia de un arma y su lugar en la historia. Por eso, la ametralladora Lewis, creada a partir de las ideas de un médico y perfeccionada por un coronel, permanece en la memoria no como una pieza de museo,
sino como un testimonio vivo de un salto tecnológico y de la resistencia humana en una época de conmociones globales. El principal fabricante fue la conocida empresa británica Birmingham Small Arms, o BSA, que puso en marcha una producción a gran escala del arma para las necesidades del ejército, y la ironía residía en que, de forma paralela, la fabricación también se organizó en Estados Unidos, donde la compañía Savage Arms producía versiones del Lewis bajo licencia, aunque todas las ametralladoras ensambladas se destinaban exclusivamente a la exportación. Como resultado, los soldados estadounidenses nunca llegaron a recibir esta arma, mientras que se difundió con rapidez por todo el mundo. Gran Bretaña, Bélgica, el Imperio Ruso e incluso Japón utilizaron activamente el Lewis en sus fuerzas armadas, convirtiéndolo en una parte importante de los ejércitos de la Entente, donde en los combates de trincheras de la Primera Guerra Mundial se valoró especialmente por la combinación de movilidad y densidad de fuego. En las unidades británicas la ametralladora ganó popularidad muy pronto, ya que su relativa ligereza frente a los modelos clásicos de trípode permitía emplearla no solo en las trincheras, sino también como un arma de apoyo móvil que podía desplazarse con rapidez, y su elevada cadencia de tiro hacía posible un fuego supresor capaz de fijar al enemigo. Resultó lógico que el Lewis empezara a adaptarse también para otras funciones. Se montó en los primeros vehículos blindados, y más tarde, tras retirar el voluminoso revestimiento, se utilizó en aviones, lo que lo convirtió en una de las primeras ametralladoras aéreas verdaderamente eficaces de la historia. Y para comprender por qué esta arma se transformó en una leyenda, es necesario mirar en su interior y entender la esencia de sus soluciones técnicas. Conviene comenzar por el inconfundible revestimiento de aluminio que le daba un aspecto similar al de un pequeño cañón, ya que no se trataba de un simple elemento protector, sino de un sistema activo de refrigeración forzada. Al disparar, el flujo de gases de la pólvora que salía a través del revestimiento creaba en la parte trasera una zona de depresión, el efecto de eyección, y el vacío resultante, como si fuera una bomba, aspiraba aire frío y lo hacía pasar a lo largo del cañón aleteado. Esto significaba que cuanto más intenso era el fuego, más eficaz funcionaba el sistema de refrigeración, una solución técnica autorregulable, que liberó al arma de los voluminosos radiadores de agua y la hizo relativamente ligera. Sin embargo, la innovación no terminaba ahí, ya que el segundo gran avance fue el sistema de alimentación mediante un cargador de disco montado en la parte superior. Los cartuchos, en cantidades de 47 o 97, se alimentaban de forma mecánica, sin muelles, y la rotación del disco se realizaba mediante una palanca móvil conectada a la automatización de la ametralladora, de modo que este esquema gravitacional mecánico reducía el riesgo de interrupciones durante el disparo, al eliminar los problemas de muelles debilitados o congelados, algo especialmente importante en las duras condiciones de la guerra de trincheras. Gracias al conjunto de estas soluciones, el Lewis poseía una cadencia de tiro impresionante para su época y una alta densidad de fuego, lo que lo convirtió en un medio indispensable para suprimir ataques y en la base de la potencia de fuego de las unidades de infantería. Aunque incluso esta obra maestra de la ingeniería no estaba exenta de defectos, revelados por la dura práctica del frente. El principal problema era que el mecanismo complejo y preciso exigía un mantenimiento cuidadoso, y el cargador de disco, pese a la fiabilidad de la alimentación, estaba abierto por la parte inferior, lo que permitía que la arena y la suciedad, inevitables en la guerra posicional, entraran con rapidez y provocaran interrupciones y fallos. Además, los cargadores requerían un ajuste minucioso y tenían una capacidad limitada, lo que obligaba a los combatientes a interrumpir el fuego con frecuencia para recargar, y ni siquiera la refrigeración por aire mejorada evitaba siempre el sobrecalentamiento durante un fuego continuo prolongado, por lo que la ametralladora seguía necesitando pausas para enfriarse. Los soldados apreciaban mucho el Lewis por su potencia y movilidad, pero al mismo tiempo señalaban la dificultad de la limpieza y la necesidad de un mantenimiento regular, algo que en primera línea siempre resultaba complicado, y aún así,
En condiciones de guerra se mostró extremadamente demandado, utilizándose ampliamente en las trincheras, en las tachancas y en la aviación, siendo la Primera Guerra Mundial su auténtico apogeo. Tras el final del conflicto, su trayectoria no concluyó, sino que pasó temporalmente a un segundo plano, preparándose para un nuevo regreso. Y aunque el servicio continuó, la fama fue apagándose gradualmente, ya que el diseño complejo y costoso encajaba mal en las realidades del tiempo de paz. Las elevadas exigencias de precisión en la fabricación chocaban con las nuevas tendencias orientadas a la simplicidad y la producción en masa, por lo que con el tiempo el Lewis empezó a ceder su lugar a modelos más modernos y baratos, como el checoslovaco ZB-26 o el británico Bren, y durante el periodo de entreguerras la mayoría de los ejércitos lo trasladó a la reserva, aunque su enorme margen de resistencia le permitió esperar un segundo aliento. La Segunda Guerra Mundial volvió a exigir poner en servicio todo lo que pudiera disparar, y entre 1939 y 1941, cuando los aliados necesitaban con urgencia potencia de fuego para defender sus territorios, se abrieron antiguos depósitos y el Lewis regresó nuevamente al servicio. Considerado obsoleto pero aún potente y fiable, utilizado por las milicias británicas y las tripulaciones de los barcos como arma antiaérea. En la Unión Soviética volvió a aparecer en manos de las milicias populares que defendían Moscú, mostrando el carácter de un viejo soldado que demostró su valor en un momento crítico, y su longevidad resultaba sorprendente, ya que incluso después del final de la Segunda Guerra Mundial, la ametralladora siguió existiendo y en muchos países se conservó en almacenes como arma de reserva. Algunos ejemplares aparecieron en conflictos regionales y en manos de partisanos hasta la segunda mitad del siglo XX. Se adaptaron a municiones disponibles, y esta capacidad de supervivencia no hizo sino confirmar la fiabilidad fundamental incorporada por Isaac Lewis, porque la historia de la ametralladora Lewis no es solo el relato de un arma exitosa, sino el ejemplo de cómo un avance de ingeniería nacido del fracaso fue rechazado en su país de origen, encontró reconocimiento al otro lado del océano, y se convirtió en un símbolo de victoria, demostrando cómo una sola solución técnica, el singular sistema de refrigeración por aire y la mecánica original del cargador, puede definir para siempre la apariencia de un arma y su lugar en la historia. Y por eso la ametralladora Lewis, creada a partir de las ideas de un médico y llevada a la perfección por un coronel, permanece en la memoria no como una pieza de museo, sino como un testimonio vivo de un salto tecnológico y de la resistencia humana en una época de conmociones globales.